necesito que me confirmen si se ve o no el Word que le estoy compartiendo. No sé si... Sí, profe, se ve. ve el Sí, se documento. ve, profe. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense que lo que vamos a trabajar hoy es multiplicación de polinomios. Pero, para hacer sencilla la cosa, lo vamos a dividir en 3 etapas. En 3 formas, o en 3 métodos, o en 3 casos. ¿Cuáles son esos 3 casos? La primera, la multiplicación entre monomios. Recuerden que producto es un sinónimo. El producto o multiplicación entre un monomio y un polinomio. Y la multiplicación entre 2 polinomios. Esos 3 casos equivalen a saber toda la multiplicación completa. Se darán cuenta que son todos muy parecidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que entendiendo el primer caso, ¿sí? Todo lo demás sale fácil. Todo lo demás es aplicar un método nada más. Así que bueno, vamos a empezar con esa primer situación, ¿sí? El producto de monomios. Quiero que vean lo siguiente. Para multiplicar monomios, ¿sí? Noten lo siguiente, ¿no? Yo acá lo que tengo es un monomio que es 4x al cuadrado por otro monomio que es 2xy. Cuando nosotros sumamos, tenemos que sumar cosas que tengan la misma parte literal. Acá no hace falta. Cuando nosotros multiplicamos, no hace falta que tenga la misma parte literal. Lo que sí debemos hacer para multiplicar es asociar. ¿A qué me refiero con asociar? Vamos a multiplicar el número con el número y las letras que son iguales, o sea, x al cuadrado, solamente la puedo multiplicar con x, ¿sí? En este caso la iba a quedar sola. Entonces, cuando nosotros querramos multiplicar 4x al cuadrado por 2xy, lo que hacemos es asociar. Miren lo que va a pasar acá. Acá va a pasar lo mismo, ¿no? Yo voy a multiplicar 4x al cuadrado con 2xy. Entonces, el 4 lo multiplico con el 2, el 4 lo multiplico con el 2, y a la x al cuadrado la multiplico con x. A la x al cuadrado la multiplico con x. ¿Qué pasa acá? La y queda sola. Entonces, la y queda así como y. Fíjense que 4 por 2 es 8, y x a la 2 por x es x a la 3. ¿Por qué es x a la 3? Porque cuando yo multiplico x, lo que tengo que hacer es sumar las potencias que tienen arriba. Cuando x no tiene ninguna potencia arriba, lo que se sobreentiende es que x en realidad está elevado a la 1. Por eso yo acá hago 4 por 2 es 8. X a la 2 por x a la 1 es x a la 3, porque lo que hago es 2 más 1. Y como la y no tiene con quién multiplicarse, queda directamente y. ¿Hasta acá estamos más o menos? Fíjense que ahora vamos a ver otros ejemplos. Pero la multiplicación de monomio es esto. Multiplico el número con el número y las x que son iguales entre sí. O sea, las letras que son iguales entre sí. Miren el ejemplo siguiente. ¿Sí? Acá tengo 3 ejemplos más. 3 ejemplos que están acá. Y vamos a resolverlos. Si observan, ¿sí?, la situación que tengo acá, yo lo que voy a resolver en este caso, es el 3 con el menos 5, que lo voy a multiplicar. Y voy a multiplicar el x con el x a la 4. Entonces, si yo armo esa multiplicación, a mí me va a quedar así. 3 por menos 5. Recuerden que al menos 5 lo pongo también entre paréntesis, porque no me puede quedar un por acá y un menos. Tiene que haber algo que lo separa. Eso que separa la multiplicación es el paréntesis. Entonces acá hago 3 por menos 5. O sea, el número con el número.
Y ahora lo que debo asociar es la x, o sea, x por x a la 4. ¿Cuánto sería x por x a la 4? Bueno, primero el número. Primero vamos a resolver el número. Primero el signo. ¿Qué signo tiene el 3 si no tiene nada adelante? Se sobreentiende que tiene un más. Cuando un número, cuando un monomio no tiene ningún signo adelante, se dice que tiene un más. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar primero acá adentro en el primer paréntesis? Los signos. Recuerden la regla de signos. Más por más es más por menos es menos por más es menos, y menos por menos es más. Entonces, acá, por la regla de los signos, me queda negativo. Y al multiplicar el número con el número, 3 con 5, 3 por 5, me da 15. Y ahora, lo que debo multiplicar, alguien me preguntó por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué la regla de signo o por qué multiplico el x con el x a la 4? No entiendo a qué hace referencia. Pero vamos de nuevo con esta parte. Sí. Sí, no, ¿por qué el x a la 4? Ah, ¿por qué está acá? Claro. Porque están acá en los monomios. Vos cuando ves los monomios, ves que el primero es 3x y el otro es menos 5x a la 4. Entonces vos multiplicás el número con el número y la x con la x. Por eso acá te queda x por x a la 4. Que si multiplicás x por x a la 4, ¿cuánto te queda? X a la 5. Sí. ¿Se entiende? X a la 5, sí. Porque la x que no tiene nada, tiene un 1 ahí arriba. Bueno, hasta aquí estamos. Esperen que borro. Con el mismo criterio vamos a hacer todos los demás. ¿Por qué? Porque fíjense que acá me dice el primer monomio, menos 4p al cuadrado, por menos 3p al cubo q a la 5. Entonces debo asociar número con número y letra con letra. O sea que me va a quedar menos 4 por menos 3. Y me va a quedar p por p a la 3. ¿Sí? Es decir, esta p que está sola con esta p que está a la 3. Y el último que voy a asociar es el q a la 2 por el q a la 5. Y ahora fíjense que lo que debo resolver es este primer paréntesis, ¿sí? Este producto, esta multiplicación de las P y esta multiplicación de las Q. Entonces, recuerden que cuando yo multiplico los números, primero multiplico el signo. Si yo multiplico el signo, menos, por la regla de signos, es más. Ahora el número 4 por 3 es 12. Ahora vamos a la parte de la P. P a la 1 por P a la 3 es P a la 4. ¿Y qué me falta ahora? El Q a la 2 por Q a la 5, que eso es Q a la 7. Entonces, este es el resultado de la multiplicación de este monomio con este monomio. Con el mismo criterio vamos a hacer el último ejemplo. Fíjense que acá aparecen una multiplicación de 3 monomios. Este por acá y este por acá. Pero ¿qué pasa con esto? Yo ya a esta altura, como sé de qué forma voy a multiplicar, lo puedo multiplicar de manera directa, completamente directa. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer, en este caso, es, primero el signo. Multiplico el signo de una. A ver, quiero que observen lo siguiente. Este 7 que está acá,
que no tiene signo se interpreta que es un más. Entonces, de estos dos, tengo que hacer menos por más. El resultado de estos dos me da menos. Y a ese menos que multipliqué, lo tengo que multiplicar por el menos que viene de acá. ¿Sí? Y sabemos que menos por menos es más. Entonces, no es que siempre voy a tener que hacer este proceso, así separando parte por parte, porque más o menos ya sé cuál es el orden. ¿Cuál es el orden? Primero el signo. Menos por más es menos. Y ese menos por este menos es más. Por lo tanto, el signo de esta multiplicación directamente ya sé que es más. ¿Qué es lo otro que yo debo multiplicar? El número con el número. Entonces, para dar la solución de esta multiplicación, ¿qué tengo que hacer? 5 por 7 por 2. ¿Sí? Solo el número, porque el signo ya lo multipliqué. 5 por 7 por 2, ¿cuánto sería? Eso sería 70, exactamente. Esto a mí me va a dar 70. Y por último, debo multiplicar las letras. O sea, x por x a la 2 por x a la 5. Que yo sé que lo que tengo que hacer es sumar las potencias. Entonces, si sumo las potencias, x me va a quedar elevado a la ¿cuánto? A la 8. ¿Sí? Perfecto ahí. Entonces, noten cómo después de más o menos entender el procedimiento, ya llega un momento en que ustedes pueden hacer la cuenta directa. Yo no tengo problema en que usen calculadora para ningún tipo de cálculo, porque lo que a mí más me preocupa es esto de que ustedes puedan entender el proceso y después hacerlo de una manera un poco más sencilla. Pero esto es la multiplicación de monomios. Multiplico el signo con el número con el número y la letra con la letra. Este resultado es más 70x a la 8. Ahora vamos a pasar al segundo caso. Este era el primer caso, el de multiplicación de monomios. Yo estoy multiplicando un monomio con otro. Que como ya se comentó, se hace signo con signo, número con número y letra con letra. El segundo caso es un poquito más extenso, ¿sí? Pero se hace con lo mismo que acabamos de ver, exactamente con lo mismo. Acá usamos propiedades de las potencias, pero para el caso siguiente, que es el producto de un monomio por un polinomio, lo que se hace es aplicarse la propiedad distributiva. Seguramente la propiedad distributiva la vieron, pero la vamos a recordar. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, esto se resuelve con distributiva, ustedes lo hacen de una y sale. Pero vamos a suponer que no recuerdan la propiedad distributiva, así que la vamos a trabajar. Quiero que noten lo que pasa acá. Yo voy a hacer 3x por todo este paréntesis. Todo este paréntesis es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene dos términos que no se pueden resolver entre sí. Y este 3x que está acá afuera es un monomio. Entonces, queda expresado que lo que voy a hacer es la multiplicación, recuerden que este puntito es la multiplicación, de un monomio, en este caso 3x, por un polinomio, en este caso todo el 2 menos 3x cuadrado. ¿Cómo resuelvo esa multiplicación? Aplicando propiedad distributiva. Propiedad distributiva que está escrita acá y está prácticamente resuelta. Pero para que se entienda cuál es el proceso de la propiedad distributiva, lo que se hace es lo siguiente, lo voy a mostrar con esto. La propiedad distributiva dice que al monomio que tengo afuera lo tengo que multiplicar por los monomios que están acá adentro. ¿Sí? Recuerden que el monomio se toma con el signo. Por eso, este 3x que está afuera lo voy a multiplicar primero por el 2
y después por el menos 3x. Eso es la propiedad distributiva. Multiplicar el monomio de afuera por cada monomio de los que están acá adentro. Pero antes de multiplicar, yo lo que necesito es saber el signo de todos los monomios que están involucrados en la multiplicación. Por eso, fíjense que cuando empiezo a multiplicar, al 3x le pongo un más acá adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que si el monomio no tiene signo adelante, significa que va un más. Con ese mismo criterio, sabemos que el 2 adelante también tiene un más. ¿Sí? Entonces, cuando yo arme la propiedad distributiva, tengo que agregar en la multiplicación el signo más. Fíjense, lo que hago acá, ¿qué es? Más 3x, que es el que está acá, más 3x por más 2. Es decir, estoy multiplicando el monomio que está acá afuera, el más 3x, por el monomio que está acá adentro, el más 2. Fíjense acá, más 3x más 2 por más 2. Es la primera multiplicación. La segunda multiplicación es la que queda escrita acá. El más 3x por el menos 3x cuadrado, que es este otro término. Recuerden que cuando nosotros armamos la propiedad distributiva, lo que necesitamos es primero agregarle el signo a los monomios y después multiplicar el monomio que está acá afuera, más 3x, por cada uno de los monomios que están acá adentro. El más 2 y el menos 3x cuadrado. Entonces noten que acá, sí, esta línea la puse en azul, más que nada para que se entienda la multiplicación de cada término. Más 3x por más 2, el primero con el primero, y más 3x por menos 3x cuadrado, el primero con el segundo. Y fíjense que cada multiplicación que a mí me queda, es el producto de un monomio. O sea, como el caso anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Yo si hago más por más, o sea, yo tengo que multiplicar esta parte que está acá, primero, porque esto es una multiplicación de monomios. ¿Cómo se multiplicaba eso? El número con el signo con el signo, el número con el número y la letra con la letra. Si yo en esta primer parte hago el signo con el signo, me queda más por más es más. Si hago el número con el número, me queda 3 por 2, 6. X. ¿Por qué me queda la X? Porque acá no hay otra X en la cual yo le deba aplicar la potencia. Con ese mismo criterio, a ver si sale, a ver si se animan a decir la respuesta. ¿Cuál sería el resultado de la multiplicación de este segundo término? ¿Cuánto me debería dar ahí? A ver si lo puedo pintar acá. ¿Cuál sería el resultado de la multiplicación del segundo? Negativo. Negativo. Claro. ¿Sí? 9. 9. Sí, X a la 3. X a la 3. Excelente. Perfecto. Entonces fíjense que ya resolví. ¿Por qué? Porque ahí ya no puedo sumar y restar. Porque uno tiene X y el otro tiene X a la 3. Recuerden que para sumar yo necesito que las partes literales sean iguales. Como acá son distintas, no puedo resolver nada. Entonces hasta acá, más o menos, estamos bien. Recuerden que este archivo yo después se los voy a compartir. No va a haber muchos agregados, sino va a estar así como hasta ahora. Veamos un ejemplo más de esta propiedad distributiva, porque fíjense que volvemos a aplicar lo mismo que en el anterior. No es que hay algo completamente diferente. Sí, lo que no hice fue resolver la cuenta para que la vayamos resolviendo. Miren qué va a pasar acá.
Yo quiero hacer, esperen que esto lo voy a copiar primero libre. Así. Ahora sí. Yo quiero hacer esta cuenta, ¿sí? Esta cuenta que está acá. Quiero hacer menos 2x al cubo, que es un monomio, por todo esto que está acá adentro. Más 5x, menos 3x cubo, más 7x cuadrado. Yo quiero aplicar la propiedad distributiva con este que está afuera, con todos estos que están acá adentro. Lo primero que interpreto es, ¿a quién le falta el signo? Al 5. Entonces acá adelante agrego un más. Y ahora empiezo a aplicar la propiedad distributiva. Fíjense que lo que hago es, el menos 2, x al cubo, que está afuera, lo multiplico por el primero, que es más 5x. Es lo que tengo acá. Menos 2x al cubo por más 5x. Es la primer distributiva. Vamos a la segunda distributiva. El menos 2x al cubo, que es el que está acá afuera, por el menos 3x al cubo, que es el que está acá adentro. O sea, es el de afuera por el segundo término del paréntesis. Y por último, menos 2x al cubo, que es el que está acá afuera, por el último término, que sería el más 7x al cuadrado. Entonces acá vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a pasar exactamente lo mismo. Yo lo que tengo son 3 multiplicaciones de monomios, que son todas las que aparecen en el caso 1. Por eso les dije que si ustedes saben multiplicar monomios, todo esto sale enseguida. Con ese criterio entonces, ¿cuál sería el resultado del primer término? O sea, de menos 2x cubo por más 5x. ¿Cuál sería el resultado de eso? Recuerden. Menos Sí, menos 10. Recuerden, hago signo con 10, signo. menos 10, ¿Sí? x a 4. Exactamente. Era Porque 4. recuerden que lo que hago es signo con signo, número con número, letra con letra. Menos por menos más, digo menos por menos menos, 2 por 5, 10, y x a la 3 por x, x a la cuarta. Lo mismo con el siguiente. Tengo que hacer menos 2x a la 3 por menos 3x a la 3. Signo con signo. Menos por menos es más. Número con número. 2 por 3 es 6. Y x a la 3 por x a la 3 es x a la 6. Porque recuerden que las potencias se suman. Con ese mismo criterio, ¿cuál es el resultado del último término? Menos 2x cubo por más 7x cuadrado. Primero el signo. Negativo. Negativo. Ahora el número. 14. Exacto. Y ahora la letra. 5. X X a la 5. X a la 5. Exactamente. La pregunta es la siguiente ahora. Para esto que estamos acá. ¿Está ordenado el polinomio? El resultado es este. Y es correcto. ¿Está ordenado? No. No. Para que esté ordenado, recuerden que tengo que poner la potencia mayor primero y después ir bajando en escalera. Es decir, yo acá tengo potencia 4, potencia 6 y potencia 5. Entonces, lo primero que hago para ordenarlo es poner la potencia mayor, que en este caso es el más 6, x a la 6. Y ahora la potencia que le sigue, que es la potencia 5, o sea, el menos 14, x a la 5. Y por último, el menos 10, x a la cuarta. Y ahora sí, el polinomio quedó completamente ordenado. Y ahí terminaría. Y no Sí. cambia el resultado, profe, y eso. No, porque los términos siguen siendo los mismos. Por más que... Claro. Es como que yo te diga, si vos haces 2 más 3, ¿no? Te da 5. Sí. Y si haces 3 más 2, también te da 5. Cuando vos cambias de orden,
los términos para sumas y restas no se modifica el resultado, a menos que te confundas y Claro, le cambies el signo. Pero eso es otro tema. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, Ah, ¿hasta acá bueno, estamos bueno. más o menos? Sí, profe, Sí. en este ejemplo, ¿no aplica la regla de los ceros? Ah, para agregarle con los ceros. En caso que falte, sí. En caso que te pida completar, sí. Por ejemplo, este polinomio que tenemos acá, me gustó que lo hayas preguntado porque es verdad. Este polinomio está ordenado. Ahora, ¿está completo? No, porque le faltan todas las potencias hasta llegar a la cero. Entonces, Ah, sí. si piden ordenarlo, yo lo hago así. Y si piden completarlo, yo tengo que agregar todas las potencias que le faltan hasta llegar a la potencia cero. ¿Cómo lo agrego? Como acaban de decir, agregándole el cero adelante. Entonces, en este caso, ¿qué haría Claro. para completarlo? Me quedaría así. Más, uy, no, me fui de la ecuación. Ahí está. Más 0x a la 3. Más 0x a la 2. Más 0x, que sería x a la 1, más 0, que sería x a la 0. Y ahí sí estaría ordenado y completo. Recuerden que si no se les pide ordenar, no lo ordenen. Y si no se les pide completar, no lo completen. Tienen que estar atentos a esa parte. Me piden, bueno, completar el polinomio, lo completo. Si me piden ordenar el polinomio, listo, lo ordeno. Pero depende de cuándo se lo pidan y si es que se lo piden, ¿sí? Ahora sí, este polinomio estaría completo y ordenado, ¿sí? Ordenado y completo. ¿Se entendió más o menos este segundo caso de multiplicación de monomio por polinomio? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos al último caso, que fíjense que lo único que hicimos en este segundo caso es aplicar propiedad distributiva. Entonces, cuando yo multiplico en el primer caso monomio por monomio, aplico propiedad de las potencias y signo. Cuando hago el segundo caso, multiplicar un monomio por un polinomio, aplico propiedad distributiva. Y después de aplicar propiedad distributiva, vuelvo a hacer lo mismo que en el primer caso. Signos y propiedad de las potencias. En el tercer caso, que es el que viene a continuación, que es producto de polinomios, lo único que voy a agregar es otra distributiva. Voy a hacer una doble distributiva. Por eso repito que si ustedes saben el primer caso, para hacer todos los demás es simplemente que sean ordenados. Si lo ordenan bien, el ejercicio sale de una. Entonces, vamos a ver esta parte acá. Primero, noten lo siguiente. Yo quiero hacer 2x menos 5 por menos 3x cuarta más 5x cubo. O sea, un polinomio por otro polinomio. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicar una doble distributiva. ¿Por qué hablo de doble distributiva? Porque lo primero que voy a hacer es los términos del primer paréntesis, o sea, el 2x y el menos 5, le voy a aplicar distributiva a todo el segundo paréntesis. Es decir, yo voy a agarrar el 2x y lo voy a multiplicar por todo el paréntesis. Y voy a agarrar menos 5 y lo voy a multiplicar por todo el paréntesis que está acá. Es más, eso es lo que se ve en el paso siguiente. Fíjense que yo agarro el 2x y lo multiplico por todo este paréntesis. Fíjense que aparece acá. El 2x por todo este paréntesis. Y el menos 5, que está acá, por todo el paréntesis. O sea, menos 5 por todo el paréntesis. Entonces acá, en este caso, lo que hice fue aplicar una primer distributiva. Los dos términos del primer paréntesis por todo el segundo paréntesis.
¿Sí? Fíjense que acá se ve claramente esa situación. El 2x, que es el primero, por todo el paréntesis. El menos 5, que es el segundo, por todo el paréntesis. Y si lo notan bien, esto que me quedó acá, es el segundo caso. Y esto que me quedó acá es el segundo caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando a mí se me presenta el tercer caso, una vez que aplico la propiedad distributiva, se transforma automáticamente en 2 veces el segundo caso, que es un monomio por un polinomio. Un monomio por un polinomio. Por eso les decía que si saben el primer caso, todos los demás salen enseguida. Y obviamente ahora lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? En cada término que me quedó acá, aplicar el segundo caso. Multiplicar el de afuera por cada uno de los que están adentro. Multiplicar el de afuera por cada uno de los que están adentro. Entonces, eso lo vamos a hacer a continuación. Después tengo un ejemplo más, pero lo vamos a hacer después. Así que vamos a sacarlo. Fíjense, a mí me queda así. El 2x, ¿sí? Que sabemos que es positivo, ¿sí? Lo multiplicamos por el primero del paréntesis, menos 3x cuarta. Menos 3x cuarta. O sea, fíjense, el de afuera, 2x, por el primero de adentro, menos 3x cuarta. El de afuera, 2x, por el primero, menos 3x cuarta. Ahora, el de afuera, que es 2x, por el segundo del paréntesis, más 5x cubo. Entonces ya hice el caso 2 en el primer término. Y ahora tengo que hacer el caso 2 en el segundo término. El menos 5 que está afuera por el menos 3x a la cuarta, que es el primero que está dentro del paréntesis. El menos 5 que está afuera por el menos 3x cuarta. Y por último, el menos 5 que está acá afuera por el más 5x cubo que está dentro del paréntesis. Entonces, si ustedes lo ven bien, fíjense que tienen. No, me lo voy a pintar todo. Fíjense que tienen esta primera multiplicación, esta segunda multiplicación, esta tercera multiplicación y esta cuarta. ¿Qué son cada una de esas multiplicaciones? El caso 1. Entonces, si ustedes tienen en cuenta esa situación, cuando se le presenta el caso 3, lo pasan a 2 veces el caso 2. Y cuando aplican el caso 2, lo pasan a 4 veces el caso 1. Es decir, que toda la multiplicación de polinomios se basa en el caso 1. Todo lo demás sale enseguida. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Multiplicar cada uno de esos términos. Por eso les repito que acá el tema es ser ordenado, ¿sí? Vamos a multiplicar eso. Si yo acá multiplico el primero, ¿no? ¿Cuánto me da el primer término? 2x por menos 3x cuarta. ¿Cuánto me da? Menos 1, Menos, x menos a la 6. 5. Menos 6. Menos 6x a la 5. Menos Exacto. 6. Menos 6, X x a la 5. Perfecto. Recuerden que este tiene un más, entonces al tener un más por menos menos, 2 por 3 es 6, y x por x a la cuarta, x a la 5. El segundo término, ¿cuánto me daría? Es X a la cuarta. Creo. Sí, pero el término entero. Primero el signo. Negativo. No, es positivo. Porque yo estoy acá, ¿eh? No, positivo. Claro, hago Claro, más. positivo. Por más es más. 2 por 5 es 10. Y ahí sí x a la cuarta. 10, x a la cuarta. Vamos al tercer término, que es este que está acá. Menos 5 por menos 3x a la cuarta. Primero el signo. ¿Sería positivo o negativo? Positivo. 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 Ahora el número. 15. Sería 15.
¿X a la cuánto? al 4. X A la- al 4. Exactamente. Como no hay otra X, me queda directamente X a la 4. Me queda la X que tengo. Ah, claro. ¿Sí? Ah, el 5, fíjense que el menos 5 no tiene X. Entonces, listo, la X queda así como está. Y el último término, que es menos 5 por más 5x cubo, va a pasar lo mismo. Primero el signo. Menos por más, menos. Negativo. 5 por 5 es 25. 25, x a la 3. Queda igual. Entonces, noten lo que me quedó ahí. Este, que está acá. ¿Es el resultado final de la multiplicación de polinomios inicial o puedo hacer algo más? ¿Puedo resolver algo más? Lo de los ceros, profe. No, Ir no, a esto es acomodarlo completar, no lo estoy pidiendo. Yo en esto que quedó acá, ¿puedo resolver algo? No. Emparejar las X. Exactamente, emparejar las X. ¿Qué X podría emparejar con quién? Más 10x4 Sí. con más 15x4. Excelente, perfecto. ¿Se entendió lo que dice? Fíjense que ustedes tienen. No, yo no lo entendí. Este primer término tiene menos x a la 5. Este segundo término tiene 10x a la 4. Este tercer término tiene 15x a la 4 y este último término tiene menos 25x a la 3. Cuando ustedes quieran sumar o restar polinomios, tienen que ver si la parte literal es la misma. Estos dos, el segundo y el tercer término, tienen la misma parte literal, x a la 4 y x a la 4. Quiere decir que yo puedo resolver la suma. ¿Qué es lo que voy a sumar? El más 10 con el más 15. ¿Por qué puedo resolver esto? Porque tienen la misma parte literal, o sea, tienen la misma x. Los dos tienen x a la 4. Entonces puedo emparejar esos resultados. Al emparejarlos, a mí lo que me queda es menos 6x a la quinta más 25x a la 4 menos 25x a la 3. Y ahora sí terminó porque no puedo hacer nada más. No puedo sumar ni restar nada. ¿Se entendió por qué se pueden sumar estos dos? ¿Se entendió? Sí, ahora sí lo entendí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos al último ejemplo. ¿Sí? Recuerden, si no se les pide, si no se les pide completar y ordenar, no lo hagan. Este ya está ordenado directamente. Fíjense que tiene potencia 5, 4 y 3. Vamos al último ejemplo. ¿A alguien le suena el helicóptero? Ah, puede ser. No, es que, profe, acá en mi casa pasaron como 50 ya. Y deben estar con esto de vigilar la cuarentena o no sé qué, porque acá también están sonando bastante. Yo vivo en otro lado, pero pasaron un par también. Está complicada la situación. Bueno, hagamos este último ejemplo, ¿sí? Acá directamente no tengo escrito nada, lo voy a ir haciendo de a poco. Primero, vamos a ver, ¿sí? La primer distributiva. Recuerden que la primer distributiva es los dos del primer paréntesis, o sea, el x y el 4, y el más 4, lo voy a multiplicar por todo el segundo paréntesis. ¿Sí? Lo voy a multiplicar por todo el segundo paréntesis. Entonces a mí lo que me quedaría es x por todo el paréntesis, o sea, 5x más 2. Entonces ya hice la x del primer paréntesis por todo el segundo paréntesis. Ahora, ¿qué me falta hacer? El más 4 por todo el segundo paréntesis. O sea que acá me quedaría más 4 por todo el segundo paréntesis. O sea, 5x más 2. Ya apliqué la primer distributiva y ahora tengo que aplicar en cada uno de estos términos
la segunda distributiva. Siempre teniendo en cuenta que acá tengo un más, ¿sí? Para que no preste confusión el tema de los signos, porque acá normalmente uno suele tener problema con los signos, pero acá esto no está pasando, así que está bueno. Entonces, ahora vamos a aplicar la segunda distributiva. Es decir, esta X que está acá afuera, ¿sí? Lo voy a multiplicar por este 5X que está acá y por este más 2 que está acá. Recuerden que el 5X también es positivo. Y voy a multiplicar este más 4 que tengo acá con este 5X que me quedó acá y este 2 que quedó acá. Es decir, yo voy a aplicar la propiedad distributiva. Voy a realizar el segundo caso 2 veces. Resolviendo eso, fíjense que me queda más X por el primero, que sería, vamos a ponerlo así, más 5X. Ahora, el más X, que es este que está acá, por el más 2, por el más 2. Entonces ya hice el segundo caso en el primer término. Ahora tengo que realizar el segundo caso en el segundo término, que me quedaría más 4, que es el de afuera, por el primero que es 5X. O sea que me queda entre paréntesis 5X, más 5X. Y ahora me falta el más 4 por el más 2. O sea que me queda más 4 por el más 2. Apliqué primera propiedad distributiva y me quedó el segundo caso. Apliqué la segunda propiedad distributiva y me quedaron 4 términos del primer caso. Entonces, acá lo que voy a tener es todo este término por un lado, todo este término por el otro, todo este término por el otro, y este por acá. Entonces, una vez que armé eso, lo que voy a hacer es armar cada resultado de esas multiplicaciones. Por ejemplo, ¿cuánto es más 5 por más 5X? Primero el signo. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Es positivo. ¿Qué número me quedaría? 5. 5, exactamente. Recuerden que si una X no tiene nada adelante, entonces tiene un 1. Y yo lo que tendría que hacer es 1 por 5, 5. Y me quedaría X a la 2. Porque esta X es X a la 1, esta X es X a la 1, y 1 más 1 es X a la 2. ¿Cuánto me daría el segundo término bajo esas circunstancias? Primero el signo, más o menos. Más. Más. Ahora el número. 2. 2. Y X. Porque tengo solo una X. El siguiente término lo mismo. Primero el signo. Más por más me va a dar más. Ahora el número. 4 por 5 me va a dar 20. 20X. Porque solo hay una X. Y por último es solo multiplicar números, así que no voy a tener X, y eso es directamente más 8. Ya es una multiplicación más normal, ¿sí? Más por más es más, y 4 por 2 es 8. De esto que me quedó acá, ¿puedo resolver algo más? 2X más 20X. Exactamente. Entonces me va a quedar más 5X al cuadrado, más Claro. 22X, más 8. Y ahí el ejercicio terminaría completamente. Ahí.